Bienvenidos a Iglesia en Fuego. Estamos en nuestra semana 7 que se titula Ministra la presencia del Señor. Hoy presentamos un principio vivificante que puede ser nuevo para usted, el llamado supremo a ministrar a la presencia del Señor. No importa si es dueño de un negocio, maestro de escuela, vendedor, programador de computadoras o piloto de avión. Si tiene la intención de ser un discípulo del aposento alto, su primer tarea es ministrar a la presencia del Señor. Esta es su primera responsabilidad cuando enfrenta un nuevo día. Cualquier otra responsabilidad viene después. Cuando Pablo, Bernabé y una banda de profetas que oraba se reunieron en el aposento alto en Antioquía, lo hicieron con un solo propósito: ministrar a la presencia del Señor. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he mandado. Dice Hechos capítulo 13, versículo 2. Estamos bien familiarizados con la frase ministrar para el Señor o incluso ministrar al Señor. Pero nosotros, quienes reconocemos la presencia manifiesta del Señor, recibimos la invitación de responder ante su presencia manifiesta como el mayor tesoro en la vida. Cuando reconocemos que fuimos hechos para su presencia manifiesta, no tenemos problema en permanecer en su presencia y disfrutar cada minuto. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa de Él todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Él y recrearme en su templo. Dice Salmos capítulo 27, versículo 4. El concepto de ministrar al Señor puede ser extraño desde su experiencia, pero no lo era para los adoradores judíos. En muchas porciones del Antiguo Testamento vemos que los sacerdotes no hacían nada distinto a ministrar a la presencia del Señor. David nombró sacerdotes levíticos para ministrar al Señor, como dice Primera de Crónicas, capítulo 15. Los hijos de Sadoc eran los levitas que fueron designados para ministrar ante el Señor. Eso lo encontramos en Ezequiel, capítulo 40, versículo 46, Joel, capítulo 1, versículo 9 y capítulo 13, capítulo 2, versículo 17. También Samuel aprendió de niño a ministrar ante el Señor. Lo vemos en 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 11. En Cristo todos somos sacerdotes, según 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 5 y 9. Se nos ha dado el mismo acceso para venir en conjunto ante el trono de gracia y ministrarlo a Él. Ministrar al Señor es un asunto del tipo ahora o nunca. Usted nunca se convertirá en un discípulo del aposento alto ni edificará una iglesia de oración hasta que aprenda a ministrar a la presencia de Cristo. Si tiene la intención genuina de darle la bienvenida a la presencia manifiesta de Cristo como una familia en la iglesia, solo tiene sentido el hecho de que primero necesita aprender qué significa ministrar a su presencia. Cuando valore la presencia manifiesta de Cristo lo suficiente como para permanecer en la presencia de Dios y contemplar su hermosura, entonces Dios le confiará más de su presencia manifiesta. Si no valora la presencia de Cristo lo suficiente como para permanecer y ministrar en su presencia, ¿por qué Él escogería seguir manifestándose a usted? Después de todo, Jesús dijo: no den lo sagrado a los perros, no echen la perla a los cerdos, no sea que la pisoteen, dice Mateo capítulo 7, versículo 6. No hay perlas más preciosas que la presencia manifiesta de Cristo en nuestras vidas. Demasiados cristianos ven la oración como un ejercicio religioso, no como algo relacional con Dios. Por esta razón, ven la oración como algo que hacer,
no como algo que muestra quiénes son. Para muchos es simplemente algo de marcar en su lista de cosas por hacer, en vez de una prioridad que nutre la vida. Tales personas pueden tratar el fervor de la presencia manifiesta de Dios con la misma actitud displicente. ¿Cuándo aprenderemos que si Cristo vive para orar, según Hebreos capítulo 7, versículo 5, entonces también nosotros haríamos bien en vivir para orar y acoger la oración como nuestro estilo de vida? Es un principio del reino de Dios que en el mismo acto de recibir adoración, Dios a menudo escoge revelarse. Cuando ministramos o adoramos a la presencia de Cristo, a menudo nos revela más de Él. Nuestra primera tarea es ministrar a la presencia de Dios. Parece lógico que Cristo no nos confiará las tareas 2, 3, 4 o 5 hasta que cumplamos la tarea número 1. Sea al lugar que sea donde Dios nos lleve, el Espíritu Santo nos deja bien claro lo siguiente: la razón principal por la que te llamé es para adorarme. Antes de que hagas lo que hagas, quiero que cumplas tu primera tarea. Adórame primero y después te daré la segunda tarea. Nadie era más profundamente consciente de su tarea de llevar el Evangelio a todas las naciones que el apóstol Pablo. Pero con todo eso sobre sus hombros, también conocía el gran peso de su primera tarea: ministrar a la presencia del Señor. Apartadme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado, dice Hechos capítulo 13, versículo 2. Si te preguntas qué diferencia a una reunión de oración en el aposento alto de cualquier otra reunión de oración, fácil. La mayoría de las reuniones de oración tienen una agenda: orar por los ministerios de la iglesia, los misioneros, los niños y cosas así. Sin embargo, cuando nos reunimos en el aposento alto, solo tenemos un punto en nuestra agenda: ministrar a la presencia de Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos enseñe a ministrar en su presencia. Señor, te agradecemos por este tiempo. Nos presentamos ante ti, te agradecemos por enseñarnos acerca de ministrar en tu presencia. Te rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo sea redarguyéndonos y enseñándonos a cómo ministrar en tu presencia, Señor. Háblanos a través de sueños, a través de tu palabra. Enséñanos, Señor, para que sepamos cómo adorarte de verdad, Dios. En el nombre de Jesús, gracias, lo ponemos en tus manos, ponemos en tus manos a nuestros hermanos de la iglesia, Dios. Amén. Hermano, te invito a seguir leyendo y estudiando esta enseñanza con tu familia. Dios te bendiga.